A ver, le vamos a agradecer, si ven por ahí, a Ernesto Raez, que le avisen que ya hemos empezado. Ernesto estaba aquí, pero se fue a tomar un café mientras esperaba, porque él llegó temprano, antes que ustedes, y parece que se ha perdido. Pero bueno, el café es Sergio Arrao, gracias maestro, gracias. Vamos a continuar con la ceremonia. No está Ernesto Raez, igual seguimos. Damos el uso de la palabra al profesor, al maestro Marco Martos. Maestro, por favor. Hola. Buenas tardes. En primer lugar, mi gratitud a Rafael Hernández, que me ha invitado a participar en esta mesa. Y mi felicitación a la Universidad Garcilaso, que se ha decidido a editar este libro, y a todos ustedes que están aquí en esta tarde de frío. Yo estaba sorprendido hace algunos meses cuando me buscó Rafael Hernández para hablarme un poco de teatro y mostrarme su libro, y finalmente ofrecerme hacer el prólogo y estar aquí un día como este, porque en verdad, digamos, yo no tenía un conocimiento muy detallado de él, excepto algo que compartía y muy a fondo, que era el amor por el teatro, que sí sabía que, digamos, era suyo, y también, aunque eso es menos conocido, también es mío, ¿no? Yo no he aparecido nunca en estos últimos 40 o 50 años, 40 años, como una persona aficionada al teatro, pero es una de mis primeras vocaciones, digamos, ser un hombre de teatro. No lo he sido, pero he estado siempre pululando alrededor de los grupos y de los ensayos y de los estrenos. Y entonces permítanme recordar, digamos, un tiempo que para mí fue maravilloso, que fue el tiempo del Instituto de Arte Dramático, también Escuela Nacional de Arte Dramático, según una polémica de esos años, en la que yo me inicié como profesor y también como aficionado al teatro. Y una cosa, y esto lo conocen bien las personas que son de teatro, una cosa es admirar al teatro, digamos, como espectador, otra es como profesor en una aula de literatura, y una cosa muy distinta es vivir la efervescencia de poner una obra de teatro. Nada se compara a esa felicidad, que tiene que ver con literatura, pero que no es solamente literatura. Y esa creo que podría ser la primera gran lección que podríamos sacar de este libro. El teatro es literatura, pero también no es literatura. Y eso lo aprendí yo directamente del gran maestro Atahualpa del Chopo, el gran director de teatro uruguayo, que para fortuna nuestra vino al Perú en los años 60, a fines de los 60, y puso la ópera de 2 centavos. Y algunos, como Rafael o como Maura Serpa, que está aquí en la primera fila, y yo mismo, estábamos mirando de alguna manera esta puesta en escena, pero no un día ni dos, sino todos los días. Entonces ese es el germen de teatro que nos entró, y la primera lección que nos dio Atahualpa del Chopo y que nos dio Bertolt Brecht, que el teatro no es una cosa de escritorio, el teatro no es escribir en soledad, sino el teatro es lo más colectivo del arte que existe. Necesita siempre de los otros para poder escribirse, como me parece que lo dijo Stanislavski, en el teatro todos son importantes: el actor, el director, el escenógrafo, el utilero, por último hasta el que abre el telón, y el boletero, por supuesto, ¿no? Y no hay teatro si no hay público. El teatro, para ser leído, es una ficción de literatos, pero no es una verdad, no es algo verdaderamente teatral. Bueno, entonces en esas conversaciones, que en realidad era una manera como Rafael me atraía para que yo hiciera el prólogo, quedó clara otra cosa, que hay algunos autores, y uno es Bertolt Brecht y otro es César Vallejo, unos pocos autores de todos los literatos que existen en el mundo,
que son autores totales, que lo intentan todo con particular fuerza y gracia. Y Bertolt Brecht es eso. Cuando pensamos primero en Bertolt Brecht, cada uno de nosotros tiene una experiencia respecto a Brecht. Es un poeta, un gran poeta de la lengua alemana, es un gran dramaturgo, tal vez el más importante del siglo XX, es un novelista, es un cuentista, es un ensayista, hizo todo. Pero César Vallejo también hizo todo. César Vallejo es periodista, es gran poeta, es cuentista, es narrador, es redactor de crónicas y es autor de teatro. Y hay una cosa que quedó clara en esas conversaciones y que en realidad se puede probar. Siempre hemos sabido, digamos, la vida de ambos autores. Bueno, Vallejo nació en 1892, murió en 1938. Brecht nació en 1898 y murió en 1956. Ambos fueron comunistas, ambos fueron perseguidos, ambos también destacaron mucho. A mí me gusta particularmente la vida de Brecht, la de Vallejo la conocemos y mañana se presenta una nueva biografía o la única biografía completa de César Vallejo de Stephen Hart y yo quisiera recomendar ese libro, pero Brecht a mí me asombra también por lo que algunos llaman también sus errores. Por ejemplo, cuando estuvo en Estados Unidos y la Comisión McCarthy le preguntaron, ¿usted es comunista? No, y al día siguiente tomó el avión y se mandó a cambiar, porque sí era comunista, pero no quería ir a la cárcel, ¿no? Bueno, a lo que quería llegar es a esto. Sabemos que Vallejo estuvo en el segundo Congreso de Intelectuales Antifascistas que se realizó en Valencia en 1937, donde estuvo con Octavio Paz y con tantos otros escritores que, digamos, han sido ya sus nombres recordados y difundidos. Pero menos conocido es el hecho de que Vallejo estuvo en el primer Congreso de Intelectuales Antifascistas que se llevó a cabo en París en 1935. Yo lo descubrí por azar leyendo unas actas en una biografía de Sartre, donde aparece el nombre de Vallejo al lado del de Sartre, firmando por orden alfabético Sartre Vallejo, y están ahí sus firmas. Pero menos conocido es el hecho que en ese congreso también estuvo Bertolt Brecht. Y entonces no es una fantasía decir que Brecht y Vallejo se conocieron y conversaron, y como lo va a explicar seguramente Rafael Hernández, firmaron juntos un documento. Hay un documento de puño y letra que prueba que ambos se conocieron y estuvieron ahí. Esto sería solamente una anécdota si no tuviera una consecuencia mayor. Estos dos intelectuales que verdaderamente, bueno, se conocieron ahí, pero no tuvieron un mayor trato intelectual entre ellos mismos, sin embargo, apuntan a la renovación del teatro, y de eso trata este libro. No trata de los aspectos más conocidos de Vallejo, ni de la magnífica poesía de Bertolt Brecht, ni de la obra narrativa de Brecht, sino del teatro de ambos. Y Brecht, bueno, lo conocemos muy bien por su teoría del distanciamiento, por el teatro no aristotélico, aun cuando el llamado teatro aristotélico no sabemos hasta qué punto fue aristotélico, ni sabemos, y mejor dicho, sospechamos o sabemos que los grandes dramaturgos griegos no siguieron al pie de la letra esas reglas que se han inventado después, sino que ambos hacen un teatro contemporáneo. Y un teatro contemporáneo no es un teatro pues con las clásicas unidades de tiempo, lugar y espacio. Es algo fragmentario, es algo donde las escenas cobran un vigor inusitado, es algo que está bajo la influencia de la técnica contemporánea y del mundo contemporáneo. ¿Y qué cosa era esto? Es un teatro que se hace en tiempos de la radio, es un teatro que se hace en tiempos del cine, y podría decirse que hay una interinfluencia entre cine, radio y el propio teatro. Y Brecht, como ustedes conocen, también hizo obras de teatro para el cine. Este es el fondo, el meollo del libro del profesor Rafael Hernández. Pero además tiene otra cosa, que es la reivindicación profunda
de Vallejo como autor teatral. Se puede decir que el Perú y, bueno, quienes hablamos español, diseminados en distintos países, tenemos una deuda con César Vallejo. Y esa deuda es llevar sus obras de teatro, no unas pocas, sino todas las obras de teatro, a ponerlas en escena. Eso cuesta mucho dinero, moviliza a muchas gentes, pero es posible hacerlo, y desde aquí yo lanzo como última palabra una invitación a la gente de teatro para que se mueva en esta dirección. Les doy muchísimas gracias por estar aquí presente. Gracias. Gracias al maestro Marco Martos. Ya tenemos a Ernesto Raez en la mesa. Sí, nosotros sabemos.